Allá en el libro de los Jueces encontramos la historia de Samsón, un personaje muy famoso. Hay muchas historias para niños, hay películas, hay pinturas de escenas de la vida de Samsón. ¿Quién nunca había oído de un personaje llamado Samsón? Nunca. O sea que todos, sí. Ya hemos sabido algo de este personaje Samsón, famoso por su fuerza, aunque hay que aclararlo, no es propiamente su fuerza. De acuerdo con el texto, cuando el Espíritu de Dios descendía sobre él, entonces tenía la fuerza. Lo que nos hace preguntarnos si cuando se le pinta musculoso y grandote, no se está pensando que es su fuerza. A lo mejor era un flaquito como yo, pero el punto es que no era su fuerza, ¿no? Sino cuando Dios venía sobre él, entonces tenía fuerza. Esta es una de las historias a las que nos remite la carta a los Hebreos. Recuerde allá en su capítulo 11, verso 32, cuando dice que el tiempo nos faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de Samuel, de David, de los profetas. ¿Por qué la carta a los Hebreos? Es una advertencia para que todos los que hemos creído cuidemos ese gran riesgo que siempre está latente: abandonar la fe. Lo vemos en muchos hermanos, en muchos creyentes que no han seguido ya en el camino. Es un riesgo triste, pero también grande, porque mayor es la responsabilidad del que alguna vez oyó y creyó y luego abandonó al Señor, que la del que nunca supo. El que nunca supo es menos responsable. El que sabe y abandona tiene mayor responsabilidad, por tanto tiene mayor culpa, y a mayor culpa, mayor castigo. Por eso la carta a los Hebreos nos amonesta muy profundamente y nos dice: tengan cuidado, porque cosa terrible es caer en las manos del Dios vivo. Por el contrario, podríamos perseverar en la fe si seguimos el ejemplo de los testigos que por la fe recibieron la bendición. No porque eran buenas personas. Toda esta lista de personajes no eran lo que en el concepto popular se imagina como santos. ¿Quién es un santo? Que siempre se porta bien, siempre se ha portado bien, nunca hace nada malo. ¿Quién es así? No vino el día de hoy. Ni tampoco la lista de esos personajes, de Abraham, de Jacob, de José, de Moisés, de Josué, etc. Y menos estos últimos, Gedeón, Barak, Jefté y Samsón. Bueno, tienen muchos errores, defectos y pecados. Lo cual nos muestra que Dios nos ama sin ponernos condición. Que su gracia, que sus bendiciones no nos las da cuando las merecemos, sino no mereciéndolas. Y lo único que necesitamos, y es por eso que están enlistados ahí, es la fe. Y la fe es la aceptación de lo que Dios nos da. La única diferencia entre el que experimenta a Dios y el que no lo experimenta es la fe. Digo, la única diferencia, porque a todos nos ama Dios, ahí no hay diferencia. Porque todos somos pecadores e inmerecedores, ahí no hay diferencia. La diferencia se hace entre el que acepta lo que Dios da y el que no acepta lo que Dios da. De tal forma que no debemos caer en ninguno de los dos extremos. Uno de ellos es: no soy merecedor, soy indigno, he pecado mucho, Dios no me oye y entonces me quedo por allá
derribado y desamparado. El otro es el de sentirme bueno y decirle, Dios, bendíceme porque yo he sido bueno. Y si nos pasa algo malo, reclamar y decir, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Esas dos posturas no son correctas. La postura correcta es decir, yo no lo merezco, yo soy indigno, pero a Dios place bendecirme. Y por tanto yo recibo lo que Él me da. Y como Él me quiere dar mucho, yo recibo mucho. No me he portado bien, pero yo recibo, ¿no? Esa es la posición correcta. Y ahí está la historia de Samsón, como un retrato, no necesariamente como una prescripción, porque todo lo que vamos a leer ahí no es exactamente lo que se tiene que hacer. Muchas de las cosas que hizo Samsón son las que no se tienen que hacer. Es un retrato, donde el personaje bíblico es presentado tal como es. Es un personaje bíblico que, como todos, está presentada ahí su vida con la fe de la cual se habla en la carta a los Hebreos, pero también con las fallas y los pecados inherentes a todos nosotros, ¿no? En el capítulo que ya estudiamos, que es el capítulo 13, se dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo en la perspectiva de las cosas que Dios dice, a los ojos de Jehová. No es lo malo que a mí me parece malo o lo bueno que a mí me parece bueno, sino a los ojos de Dios. Hicieron lo malo, repitiendo una vez más el ciclo del libro de Jueces, porque precisamente estos personajes que son Gedeón, Barak y Jefté, que ya hablamos, y Samsón, los cuatro son parte del libro de los Jueces, del relato que se da entre la muerte de Josué, el conquistador y heredero de Moisés, y antes de la ascensión de los primeros reyes de Israel, Saúl y David. En ese punto intermedio, donde las tribus hebreas no tienen un rey, pero viven bajo una confederación, donde podrían haber guardado su libertad buscando a Dios, pero donde al abandonar a Dios, perdieron la libertad. Y eso es exactamente lo que pasa hoy. La gente, los jóvenes, quieren ser libres y piensan que si hacen lo que quieren y reclaman que es su cuerpo y tienen derecho de hacer lo que quieran con su cuerpo, suponen que están buscando la libertad. Pero cuando no buscamos a Dios, la libertad se pierde. Y como sociedad nos sumimos en un caos que estamos viviendo hoy, de corrupción, de violencia, de relativismo, donde a pesar de querer hacer lo que queremos, ya no aguantamos tanto crimen, tanta impunidad, tanta injusticia, tanta violencia, ¿no? Y esto sucede cuando abandonamos a Dios. ¿Qué es lo que los hebreos otra vez hicieron? Olvidarse de Dios, poner a Dios en segundo lugar. Aquí hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de las personas, si les preguntáramos, ¿usted se ha olvidado de Dios? Diría, no, ¿cómo cree? Yo me encomiendo a Él todas las mañanas. ¿Dios es en su vida lo primero o lo último? No, lo primero. Todo el mundo diría eso, ¿no? Pero si analizamos con cuidado y nos preguntamos, ¿a qué le damos el mayor tiempo, el mayor esfuerzo, nuestro pensamiento, nuestras preocupaciones, nuestros planes? Y somos sinceros, vamos a ver que normalmente no es Dios el que ocupa el primer lugar. Somos nosotros mismos, o alguno de nuestros seres queridos, o nuestra pareja, nuestro trabajo, el dinero, el placer, o cualquier otra cosa. En la realidad, en la práctica, Dios va quedando en un lugar secundario. Y cuando eso sucede,
nos sentimos abandonados de Dios. Pero no es que Él nos haya abandonado. ¿Realmente Dios había abandonado a su pueblo? Estaba su pueblo sufriendo una serie de consecuencias porque era el pueblo el que había abandonado a Dios. En esa circunstancia se aparece el ángel de Yahvé, el ángel de Jehová, a una mujer estéril. Vayan notando los puntos importantes. A una mujer estéril. Como digo, ni ella ni su marido son personajes muy especiales, ¿no? Son personas ordinarias. Cada uno de los que Dios usó, como el propio Jefté, de quien hablamos antes de esto. Jefté, ¿se acuerdan? Hizo un voto de sacrificar a quien le saliera a recibir. ¿Estaba prescrito eso en la ley de Dios? ¿Era necesario para que Dios le diera la victoria? Salió su hija y la sacrificó. Lo cual es, pues, un asunto que nos pone a pensar, ¿no? Sacrificios humanos entre el pueblo de Dios. Dios había advertido a los hebreos que no tomaran las costumbres de los cananitas y siriofenicios que adoraban a Baal Jamón a través del sacrificio de los hijos. En aquellos lugares que se llamaban los Tofet, ahí se enterraban los restos de los hijos sacrificados en honor a los dioses. Dios lo había advertido claramente. Y vemos que Jefté sacrifica a su hija en agradecimiento a algo que Dios le dio. Es como incoherente, ¿no? Por eso insisto en que el libro de los Jueces es una especie de fotografía de la situación, de los defectos y las virtudes, de los pecados y de las bendiciones. Todo está allí, de manera narrada imparcialmente. Pero tenemos que discernir lo que es real de lo que es construcción literaria, lo que es de fe y lo que es contra la fe. Ese tipo de separaciones las tenemos que ir haciendo, porque los profetas que escribieron estos libros, a fin de cuentas, tienen un propósito: mostrarnos que tras todo lo que pasa, Dios usa las circunstancias para sus propósitos. Esto es lo que vamos a ver también con Samsón. Dios usa las circunstancias para sus propósitos. No quiere decir que Él las desee o las decrete. Por ejemplo, aquí en la historia de Samsón, los filisteos comenzaron a oprimir a los hebreos. ¿Es algo que Dios quiso? ¿Es algo que Dios ordenó? Sin embargo, ¿Dios podía usar eso? Lo usó para disciplinar a su pueblo y para que su pueblo clamara otra vez para volverse a Dios, ¿no? Y así es toda la historia de la humanidad. La historia es lo que el hombre hace. A lo largo de los siglos, si leemos un poco de historiografía, veremos que es muy triste. Guerras, injusticias, traiciones, pobreza, ¿no? Todo el tiempo ha habido maldad en el hombre. Sin embargo, Dios sigue siendo el Señor de la historia, porque pase lo que pase, Él va usando todo, las naciones, los gobernantes, para que la historia se encamine hacia la meta a la que tiene que llegar. No es que Dios quiera que tengamos los malos gobernantes que ahorita tenemos. No me vaya a decir que están ahí porque Dios quiere. Pero Dios puede usarlo todo. De hecho, lo usa todo para que lleguemos a la meta. ¿Y cuál es la meta? Que Cristo, habiendo entrado en la historia, Dios habiendo entrado en la historia, está actuando en la humanidad. Ha creado un pueblo que es la iglesia. A través de ese pueblo el reino de Dios se manifiesta.
hasta que la historia termine y se establezca plenamente el reino de Dios. Dios es el Señor de la historia y es el Señor de nuestra vida. No estoy diciendo que se justifica el pecado, Si usted peca, no es algo que Dios quiere. Si usted peca, está haciendo algo que no quiere Dios. Usted está ofendiendo a Dios. Pero déjeme decirle que aún el pecado, Dios lo va a usar para llevarnos a algo diferente. Es difícil de comprender, pero Pablo dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Bueno, en el caso de los padres de Samsón, personas ordinarias, decía yo, el ángel de Jehová se aparece a una mujer estéril y le dice que va a tener un hijo que debe ser nazareo desde el vientre. No tomar vino ni sidra, no comer ninguna cosa inmunda, no tocar cadáveres y no cortarse nunca el cabello. Nace entonces Samsón. En el capítulo 14 se nos cuenta que ya era grande. Descendiendo Samsón a Timná, vio en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y declarólo a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, ruégoos que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Samsón respondió a su padre, tómamela por mujer, porque ésta agradó a mis ojos. Aunque Samsón está enlistado en aquella enumeración de los 12 jueces, en realidad no funge como gobernante al estilo de Débora, la profetisa, y tampoco desempeña un papel al estilo de Gedeón o de Jefté de liderar un ejército contra los enemigos. Samsón es una especie de solitario que desde joven hace lo que no debe, que está consagrado a Dios, pero siempre está haciendo lo contrario de lo que Dios quiere. Por lo pronto, desde los tiempos de Abraham, se había enseñado que los que eran descendientes de Abraham debían buscar entre las diferentes familias a su esposo o a su futura esposa. Y no debían casarse con las personas que no eran del pueblo escogido. ¿Tiene esto una aplicación para nuestros días? ¿No? Bueno, para los solteros. Los que ya se casaron, pues ya qué van a hacer, ¿verdad? Pero tiene una aplicación para los que aún no se han casado. Dice Pablo en la carta a los Corintios, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y no lo tome tanto como una prohibición legalista, ¿no? No, pues es que mira, yo no me puedo casar contigo porque en mi iglesia me lo prohíben. Muchas gracias. No es propiamente que se lo prohíban. ¿Sabe qué? Es más bien una especie de prevención amorosa, porque el que va a sufrir es usted, ¿no? Si un joven de la congregación, un hijo o una hija dice, es que me voy a casar con fulanito, con fulanita que no es cristiano. Oye, pero si no es cristiano, pues no es algo que la Biblia apruebe. No, bueno, sí, pero es mejor que muchos cristianos, porque hay unos cristianos que qué barbaridad. Eso es cierto. Bueno, no es que te lo van a prohibir y te van a amarrar las manos o algo así. Solamente es una advertencia. ¿Quién va a sufrir? Ese joven, esa hija. Porque precisamente no hay comunión, quiere decir que no tienen las mismas prioridades, los mismos deseos, no tienen el mismo conocimiento de Dios, la misma experiencia espiritual,
Y entonces va a haber una mutua incomprensión. Distintas decisiones para hacer cosas diferentes. Uno va a querer, si es que todavía ama a Dios, ir a la reunión de los creyentes y el otro va a decir, pues, qué aburrido, ¿no? Mejor me quedo a ver el fútbol o algo así. Pues este Samsón, que tenía que ser un modelo y que tenía que buscar una esposa entre las hijas de Israel y seguramente muchas hubiesen deseado casarse con él, se fue a buscar una filistea. Tanto que en el argot religioso contemporáneo un filisteo es un no creyente, ¿no? Se fue a buscar una filistea. Y sus papás pues se preocuparon y le advirtieron, no hay mujeres que conozcan a Dios para que tomes la hija de los incircuncisos. Es decir, la circuncisión era la señal del pacto. ¿Quiénes son los incircuncisos? Pues los que no están en el pacto, en la comunión con Dios. Ahora, el profeta dice precisamente que esto sucede, aunque sea algo que no se debe hacer, Dios lo va a usar, ¿no? Esta es la perspectiva profética. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, y que él, es decir, Dios, buscaba ocasión contra los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Samsón descendió con su padre y con su madre a Timná, y como llegaron a las viñas de Timná, he aquí un cachorro de león que venía bramando hacia él. Y el espíritu de Jehová cayó sobre él, y despedazólo como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no dio a entender a su padre ni a su madre lo que había hecho. Esta es una de las historias más representadas pictográficamente, ¿no? El Sansón matando al león. Vino pues y habló a la mujer que había agradado a Samsón, y volviendo después de algunos días para tomarla, apartóse para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí en el cuerpo del león un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, fuese comiéndolo por el camino. Llegado que hubo a su padre y a su madre, diólos también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a la mujer, y Samsón hizo allí banquete, porque así solían hacer los mancebos. Y como ellos le vieron, tomaron 30 compañeros que estuviesen con él. A los cuales Samsón dijo, yo os propondré ahora un enigma, el cual si en los 7 días del banquete vosotros me declarareis y descubriereis, yo os daré 30 sábanas y 30 mudas de vestidos. Es una gran boda, ¿no? Hay muchos compañeros del novio, le dan 30 compañeros, el banquete dura 7 días, y él les va a proponer una adivinancia, un enigma. Y si ellos no lo adivinan, le van a tener que pagar 30 mudas de vestidos. Mas si no me lo supiereis decir, vosotros me daréis las 30 sábanas y las 30 mudas de vestidos. Y ellos respondieron, proponos tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del comedor salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Estaba muy difícil, ¿no? Nosotros porque ya vimos la historia. Y al 7º día dijeron a la mujer de Samsón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, porque no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Habéisnos llamado aquí para poseernos? Y lloró la mujer de Samsón delante de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues que no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y había de declarártelo a ti. Ahí ya empezaron los problemas, ¿no? De casarse con alguien no creyente, la familia comienza la presión, la influencia, los conflictos. Y ella, pues, al no ser una mujer espiritual, está dispuesta a manipular al marido. Pero las esposas cristianas no hacen eso, por eso yo no me preocupo, ¿verdad? A manipularlos. No me quieres porque no me dices, no me tienes confianza. Y llora y se enoja y
Y ella lloró delante de él los 7 días que tuvieron el banquete. Bueno, qué barbaridad, soportar a una mujer llorando los 7 días. Mas al 7º día, él se lo declaró porque le constriñó, y luego ella se lo declaró a los hijos de su pueblo. Y el 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: pues qué cosa más dulce que la miel. ¿Se acuerdan del dicho, no? Del fuerte salió dulzura. Pues qué cosa más dulce que la miel, y qué cosa más fuerte que el león. Y él le respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubieseis descubierto mi enigma. O sea, fue por mi esposa. Y el espíritu cayó sobre él y descendió a Ascalón, e hirió 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo fue a casa de su padre, y la mujer de Samsón fue dada a su compañero, el cual era antes su amigo. Conocemos algo, quizá alguien en estas historias desde más joven. Hoy quizá ya como mayores tenemos que leerlas con cierto análisis crítico, ¿no? O sea, a Samsón le hacen una trampa y él hace otra especie de trampa. Pues les tengo que pagar, pues no voy a usar dinero. Y mata 30 filisteos, dice, ahí está la ropa, ¿no? O sea, no podemos decir que los dos están actuando perfectamente bien. Lo que siempre vamos a tener en cuenta es la óptica del profeta que escribe, que redacta muchos años después estas historias que se transmitieron oralmente de generación en generación. Y la óptica es que aunque estas cosas no son del todo justificables o las vamos a ir a repetir, Dios las usó para exacerbar a los filisteos en contra de Samsón y finalmente liberar al pueblo de Israel de los filisteos, ¿no? ¿Continuamos? ¿Quieren seguir con la historia? Y aconteció después de días que en el tiempo de la siega del trigo, Samsón visitó a su mujer con un cabrito para comer algo, ¿no? Diciendo: entraré a mi mujer a la cámara. Mas el padre de ella no lo dejó entrar, y dijo el padre de ella: persuadíme que la aborrecías, o sea, me convencí de que tú ya no la querías, y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Samsón le respondió: yo seré sin culpa esta vez para con los filisteos, si mal les hiciere. Si dice yo seré sin culpa esta vez, pues reconoce que aquella matanza de los 30 sí era un tanto culpable, ¿verdad? Y fue Samsón y cogió 300 zorras, y tomando teas y trabando aquellas por las colas, puso entre cada 2 colas una tea. Después encendió las teas, echó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó hacinas y mieses, y viñas y olivares. No sé si el número pretenda ser preciso. 300 zorras son demasiadas zorras para andar atrapando 300 zorras. La zorra es una especie de animal del tamaño de un gato. Les amarra las colas, les pone una antorcha, prende la antorcha y las manda a los campos de los filisteos, ¿no? Obviamente, cuando estos se asoman, pues encuentran que todo se está incendiando, ¿sí? Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y fue les dicho: Samsón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y quemaron a fuego a ella y a su padre. Tremendas historias del libro de los jueces, ¿no? Yo les decía en la reunión de la mañana que el libro de los jueces es muy difícil. Tiene unas historias muy difíciles de comprender, que uno tal vez hasta se preguntaría: ¿y por qué están en la Biblia, no? Algunos que aborrecen la Biblia la han acusado de estas terribles historias. Dice: es que la Biblia está llena de adulterios y de asesinatos Pero recuerde que la Biblia es como un espejo, y otras veces ya les he comentado que cuando usted se mira al espejo, cuando yo me miro al espejo y me veo tan feo y digo: este espejo no sirve,
El problema no es el espejo, sino el problema no es la Biblia que refleja el hombre tal como es. Una de las últimas historias del libro de los Jueces es terrible. Un levita llega a un pueblo a pasar la noche. Los habitantes del pueblo violan a su esposa. Resultado de esa violación tumultuaria, ella muere. Él, enojado, la parte en pedacitos y manda un pedacito a cada una de las tribus para que vengan a hacer la guerra. ¿No? Son historias impactantes. ¿Por qué nos cuenta todo esto el libro de Jueces? Por lo que decíamos al principio. Si no usamos la libertad en buscar a Dios, nuestra libertad se convierte en un caos. Si abandonamos a Dios, nos sentiremos abandonados de Él. Si ponemos a Dios en segundo lugar y cualquier otra cosa en primer lugar, ese es nuestro ídolo. Y al final vamos a sufrir unas consecuencias muy, muy duras. Porque además Samsón, pues también tuvo algo de culpa, ¿no? Cuando entregó las mudas, dice que se regresó a la casa de su papá enojado y dejó de visitar a la mujer, no sé, 6 meses. ¿Será la actitud correcta de un marido? Ya me enojé, ya me voy con mi mamá. Y luego 6 meses después llega y como si nada. Pues claro que sucedió todo lo que acabamos de leer, ¿no? Entonces Samsón les dijo, así lo habíais de hacer, mas yo me vengaré de vosotros y después cesaré. E hirió los piernas y muslo con gran mortandad y descendió y fijóse en la cueva de la peña de Etam. Los filisteos subieron y pusieron campo en Judá y tendiéronse por Leí, y los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Es decir, los judíos le dicen a los filisteos, ¿por qué nos vienen a atacar? Ellos respondieron, a aprender a Samsón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Samsón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Samsón tiene un llamado de Dios para liberar al pueblo. ¿Y qué hace el pueblo? Según lo que acabo de leer. ¿Qué hace el pueblo? Lo abandona, le reclama. ¿Por qué atacas a los filisteos? ¿No sabes que los filisteos nos dominan? Esto sucede constantemente, ¿no? Quien tiene una cierta conciencia de los problemas sociales y comienza a invitar a la gente a mejorar, a organizarse, al final va a tener el reclamo de la gente, ¿no? El que quiere servir a Dios, el que predica y dice, déjate de tibiezas, de estar abandonando a Dios, y a veces la gente se enoja, ¿no? La gente prefiere que se le hablen cosas dulces, agradables. Nada contra los filisteos. La llevamos muy bien con los filisteos. No queremos problemas, ¿verdad? Bueno, él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. No es un principio muy cristiano. O sea, quiero que vayamos viendo, porque, miren, allá en tiempos del siglo II, primero y segundo de la era cristiana, un rabí llamado Ismael reconoce que los autores de la Biblia se expresaron con sus propias palabras y por tanto tenemos que tomar en cuenta el contexto histórico y cultural de la Biblia. Mientras que en la misma época Rabí Akiva dice lo contrario. Dios dictó cada palabra de la Biblia y por tanto hasta en cada letra hay todo un secreto que hay que extraer. Entonces a veces leemos la Biblia como dictada por Dios y todo esto ni siquiera nos ponemos a analizar si está bien hecho o mal hecho. Y en todo caso dijimos, pues si está en la Biblia yo lo creo. Oye, pero ¿cómo? No, pues ahí está. Y no cuestionamos nada. Pero si entendemos que la Biblia es inspirada, no dictada, inspirada, entonces es claro que la cultura de los autores tiene que reflejarse.
y que nosotros tenemos que extraer la enseñanza del Espíritu. No de cada letrita o de cada palabrita, sino la enseñanza espiritual. Porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Fíjense, su propio pueblo le está diciendo: pues te vamos a entregar, nosotros no queremos problemas con los filisteos. Samsón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. O sea, aquí se reconoce que Samsón es una persona vulnerable y mortal, ¿no es cierto? Lo cual nos hace pensar en el resto de la construcción de la historia, porque hasta qué punto, les decía yo, y lo dejamos como una tarea, lea la historia de Samsón. ¿Quiénes hicieron la tarea? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qué bueno. Qué bueno. Y que se hicieran la pregunta, después de leer la historia, si todo lo que se dice allí es literal o parece más bien la reconstrucción de una tradición muy antigua. ¿Quién al leerlo dijo: no, ya me convencí de que todo esto es tal cual lo dice? ¿A quién le pareció que iba construyéndose una historia a partir de ciertos datos verídicos, pero ahora con una nueva intención? ¿Sí? Porque si Samsón es mortal, ¿cómo es que después se enfrenta a 100, a 1000, o a cientos de enemigos y los mata y no le pueden hacer nada, ¿no? Como si no hubiera lanzas y flechas, como si tuvieran que pelear de a uno por uno y hasta que los mate a todos, ¿no? Este Samsón no tiene su paralelismo en el Hércules griego, en el Gilgamesh mesopotámico, o hasta en el Odiseo, que es el único que tiene la fuerza para tensar su propio arco, ¿no? A lo mejor se me quedan viendo así como, ¿cómo que Samsón, Hércules, Ulises, ¿no? Bueno, todos los pueblos han tenido leyendas de hombres muy fuertes. Quizá parte de una leyenda semejante es la historia de Jacob luchando con el ángel. Pero más allá de que un hombre sea fuerte o que existan hombres así de fuertes, casi semidioses o semidioses, ¿no? El acento de la historia está en otra parte. Por eso desde el principio insistí, no es la fuerza propia de Samsón, sino la que Dios le quiere dar. Lo curioso o lo paradójico aquí es que esa fuerza Dios se la da en unas circunstancias por demás extrañas. ¿Extrañas en qué sentido? En que hasta aquí Samsón ha hecho puras cosas que no debe. Venganzas, adivinanzas, apuestas, trampas, casarse con quien no debe casarse, ¿no? Y ahora viene el pueblo, su propio pueblo, y dice: te vamos a entregar en manos de los filisteos. Y ellos le respondieron, verso 13, no solamente, no te vamos a matar, solamente te prenderemos, te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas e hiciéronle venir a la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos le salieron a recibir con algazara. Y el Espíritu de Jehová cayó sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se tornaron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. O sea, 2 cuerdas nuevas son muy fuertes, ¿no? Y seguramente todos pensaron, por más fuerte que sea, no va a poder romper estas cuerdas. Pero cuando el Espíritu de Dios estuvo sobre él, las rompió como cuando le pone un cerillito a un hilo. Se rompe fácilmente. Entonces se le caen las cuerdas de las manos y hallando, verso 15, una quijada de asno fresca, extendió la mano y tomóla e hirió con ella a 1000 hombres. ¿No? Hirió a 1000 hombres. Este es uno de esos episodios que hay que analizar. ¿Con qué mató Caín a Abel? ¿Con una quijada de burro? ¿A dónde dice? A ver, revísele ahí Génesis.
No dice. Creo que pasamos la historia de Samson a Génesis. Ahí no dice, aquí sí dice. Este Samson se encuentra una quijada de burro, ¿verdad? Esa es su arma y con ella mata a 1000 hombres. Recuerde que 1000 quiere decir muchos, ¿no? Samson dijo, con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno herí 1000 hombres. Estos cantitos o poemitas pequeños son los que se transmitieron de generación en generación, como el canto de Débora en la historia de Barak. Y son los núcleos primarios del texto bíblico, y a partir del recuerdo de esos y de la explicación que se requería para esos cantos y poemas, se empezaron a escribir los demás materiales narrativos, ¿no? En épocas muy posteriores. Acabando de hablar, echó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces quebró Dios una muela que estaba en la quijada, y salieron de allí aguas, y bebió. Y recobró su espíritu y reanimóse. Por tanto llamó su nombre de aquel lugar En Jacoré, el cual es en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Anoten aquí algunas cosas sobrenaturales que se parecen a las historias del Éxodo, ¿no? La aparición del ángel de Jehová, la promesa de concebir una mujer estéril, como en el caso de Sara y Rebeca o Raquel, el brotar el agua de la arena o de la peña, como en el caso de Saraí o del camino del desierto con Moisés, ¿no? Es otra vez estas señales de Dios para aquel a quien ha elegido. Este Samsón va a tener problemas con 3 mujeres. O sea, son 3 las mujeres en la vida de Samsón en estos relatos. La primera es esta esposa filistea. La segunda mujer, o su experiencia con la segunda mujer, comienza en el siguiente capítulo. Fue Samsón a Gaza, ciudad filistea principal, ¿no? Y vio allí una mujer ramera y entró a ella. Bueno, este Samsón, ¿qué? ¿No? O sea, si dice no, pues el líder del pueblo se fue con una prostituta, pues la mayoría se espanta y se desmaya, ¿no? ¿Por qué lo pone aquí la Biblia? ¿Porque no es pecado? ¿Porque en él sí estaba bien? No, recuerden lo que dijimos del retrato, ¿no? Los personajes con sus defectos, con sus pecados, con sus virtudes, tal como es la vida. Este Samsón, si no es en todos los aspectos del relato, no es literal. Si no todo es literal, ¿por qué el Espíritu Santo depende del cabello y si no hay cabello ya no está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo a veces viene, a veces se va, y cuando viene le da fuerzas para matar. Y Samsón está pecando y de todas maneras el Espíritu Santo lo llena. Es muy difícil de empatar eso con lo que sabemos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero si no todo esto tiene que ser literal, ¿cuál es la enseñanza principal? ¿Quién es Samsón? Este Samsón representa básicamente 2 cosas. Una, al pueblo de Israel. El pueblo es precisamente como un personaje al quien Dios bendice y luego falla. Y pide a Dios y Dios lo vuelve a bendecir y a perdonar y vuelve a fallar. Y Dios le pide que sea fiel y se prostituye con los ídolos paganos, cananitas, ¿no? Entonces, la historia de un Samsón que todo el tiempo es bendecido, es elegido, incluso nace sobrenaturalmente. ¿Por qué sobrenaturalmente? Porque su mamá no podía tener hijos. ¿De dónde salió Israel? O sea, el pueblo de Israel. De 3 mujeres que no podían tener hijos. Sara, Rebeca y Raquel, ¿no? Entonces, la idea de que Dios forma al elegido,
que lo escoge desde el vientre, desde antes de que él exista. Dios ya le ha deparado una tarea. Pero una vez que llega el momento de realizar esa tarea, resulta que el personaje falla y se aparta de Dios. Y Dios lo vuelve a perdonar, Dios lo vuelve a llamar, y la presencia de Dios vuelve a estar con él. Y después termina en el cautiverio. El pueblo de Israel termina en el cautiverio, como Samsón terminará en el cautiverio. Y al final de los tiempos viene una restauración. El apóstol Pablo también dice que en el tiempo último Israel será salvado, ¿no? Entonces Samsón en primer lugar representa al propio pueblo, y especialmente el ciclo de jueces, ¿no? Donde es un pueblo a quien Dios libera, y entonces vive en paz, y entonces se olvida de Dios, y cae otra vez bajo la opresión, y cuando está sufriendo clama a Dios, Dios lo libera, otra vez vive en paz, otra vez se olvida de Dios, y así, ¿no? Es un ciclo que se repite muchas veces en el libro de los jueces. Pero Samsón también representa a los cristianos ya en lo individual. En muchos aspectos cada uno de nosotros es un Samsón. ¿Quién desde que se convirtió en creyente, que decidió darle su vida a Cristo, quién desde ese entonces no le ha fallado? ¿Quién ha sido un Sansón? Todos, porque por una cosa u otra hacemos lo que no debemos, ¿no? O sea, no somos Samsón en que somos muy fuertes, ¿verdad? Bueno, algunos sí, pero otros no. No somos Samsón en que tenemos el pelo largo. No somos Samsón en que a lo mejor nuestro pecado no fue casarnos con una filistea. Pero somos Samsón en que Dios nos escogió desde antes que naciéramos. En que Dios nos consagró como nazareos y quiere que vivamos consagrados. Pero somos también Samsón en que a cada rato hacemos lo que no debemos. Hay quien dice, oye, pero es que si un cristiano peca, pues no es cristiano. Esa es como la primera tentación, decir eso, ¿no? Ah, no, mira, fulanito. El pastor Perenganito se fue con una prostituta. En vez de Samsón, digan aquí, el pastor Perenganito. No, pues ese no es cristiano. ¿Es cristiano o no es cristiano? Sí. Bueno, a lo mejor no, pero podría ser. Podría ser. O sea, acuérdense que David, ya hablaremos de David, ¿no? ¿Qué hizo David? De cosas malas, digo. Las más notorias: el adulterio y el asesinato, ¿verdad? Igual que Samsón, hay una falla. Ahora, esto lo digo con mucho cuidado y hay que tomarlo con temor, porque no estoy diciendo, bueno, mire, si Samsón pecó, si David pecó, pues vamos a pecar. Al fin que Dios, pues, perdona. Dios perdona. Sí perdona, eso es cierto, no podemos esconder el hecho y decir, cuidado, Dios no te va a perdonar, estaríamos diciendo una mentira. Pero lo que sí hay que decir también, todo lo que sufrió Samsón y lo que sufrió David, lo que sufrió cualquiera que peca, eso nadie lo va a poder evitar. Que Dios nos perdone no significa que las consecuencias del pecado no las vayamos a sufrir, ¿no? Entonces, este Samsón se perdió de muchas bendiciones. Imagínense que este Samsón hubiera sido fiel. Yo no sé qué hubiera logrado, ¿no? Y obviamente sé lo que no hubiera sufrido, que vamos a ver más adelante. Bueno, el punto es que se fue con una prostituta. Y fue dicho a los de Gaza, Samsón es venido acá. Y cercáronlo y pusieronle espías toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Samsón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, echóselas al hombro y fuese y subióse con ellas a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. O sea, imagínense, las ciudades eran amuralladas antes, ¿no?
¿Han visto alguna película de guerra de la época de las ciudades amuralladas, cualquiera? Son unos portones inmensos, ¿no? De vigas. Entonces este Samson llega y se carga la puerta, ¿no? Dice, ciérrenle para que no se salga. Pues llevo la puerta. Y se lleva la puerta y se va a la montaña, ¿no? Entonces, aquí está esta cuestión paradójica. Él ha ido con una prostituta y sin embargo Dios le da la fuerza para arrancar la puerta de la ciudad, ¿no? Después de esto, ahí está la tercera mujer, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, famosa Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y dijéronle, engáñale y sabe en qué consiste su grande fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atormentemos, lo atemos y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Otra vez, como que no entendió la primera vez, ¿no? O sea, la primera vez que se casó, hay quien se casa la segunda. No se refiere a eso, sino a que se casó con una filistea y luego otra vez con una filistea, con alguien que no debía. Esta filistea fue tentada por el dinero, cosa que tampoco sucede entre las mujeres cristianas, ¿no? Las mujeres cristianas no codician joyas, ni vestidos caros, ni riqueza. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanas? Bueno, a menos que vayan a una iglesia de esas que proclaman prosperidad y todo eso, ahí sí van a decir, declaro mis joyas y mis tesoros, Pero si no van a una de esas, pues, como diría Pablo a Timoteo, las mujeres no se vistan con vestidos costosos, ni con joyas caras, ni con peinados ostentosos, ¿verdad? Sino que se adornen con un espíritu afable y apacible. Porque, pues lo más terrible de una mujer es que sea enojona. Por eso insiste Proverbios, o insiste Pablo, en que la mujer debe tener un espíritu apacible. Bueno, no es para ustedes, para otras hermanas que no diré. Bueno, entonces Dalila, en el verso 6, le dijo a Samsón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu grande fuerza y cómo podrás ser atado para ser atormentado. Qué preguntas, ¿no? Respondió Samsón, si mataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. O sea, así como la kriptonita, ¿no? 7 mimbres verdes, de esos que se pueden romper fácilmente, pero a mí me van a quitar la fuerza y yo no voy a poder, y entonces me van a poder atrapar. Pues la está engañando, pero la está engañando de la atadura más suave y de ahí va a seguir a las ataduras más fuertes. ¿Por qué? Porque toda atadura, todo vicio comienza por lo suave. Si usted va por la calle y se encuentra una persona, como dicen hoy, en situación de calle, borracho consuetudinario, que ya lo perdió todo, casi ya a punto del delirium tremens. Es alguien que cuando tomó su primera copa dijo, de aquí hasta que acabe yo en la calle, así fue, ¿no? Cuando él tomó sus primeras copas, ¿qué decía? No pasa nada. Al vino lo domino yo soy bien macho, ¿verdad? Yo aguanto, no me pasa nada. Empezó por lo suavecito. Y así es con todo, ¿eh? Uno empieza jugando. Jóvenes que no se deben de casar con quien no deben. No, bueno, sí, la voy a hacer mi novia, pero si no, pues ya la dejo. No es cierto. Si no te conviene, te vas a encaprichar y no la vas a dejar y vas a acabar donde no debes de acabar. No empiecen a jugar con las cuerdas de mimbres verdes, que parece que se rompen fácilmente. Pero así se empieza. Continúo. Los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no se habían enjugado y atóle con ellos. O sea, aún no habían perdido el jugo, ¿no? Estaban espías en casa de ella en una cámara. Entonces ella lo amarró y gritó, Samsón, los filisteos sobre ti. Y rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando siente el fuego, y no se supo su fuerza. O sea,
Imagínense que él se despierta y ve que está amarrado, rompe y mata a los que venían sobre él para matar. Quizá no eran muchos, pensando que efectivamente había perdido la fuerza. Alguno de nosotros diría, ¿en ese momento yo dejo a esta mujer? ¿O no? ¿Usted qué hubiera hecho? No, esta me engañó, ¿no? No puedo confiar en ella. Pues Samsón no la dejó. Pero no culpe a Samsón, cúlpese a usted. ¿Por qué? Porque nosotros no dejamos las situaciones que debemos de dejar. Siempre decimos, no, yo puedo con esto. Cuando yo quiera lo dejo. Tan paradójico como yo ya dejé el cigarro 20 veces, cuando quiera lo dejo. Si ya lo dejé 20 veces es que no lo he dejado, ¿verdad? O sea, suponemos que nosotros podemos seguir dominando las situaciones o que las vamos a cambiar o que vamos a cambiar a las personas y no las queremos dejar. Entonces Dalila dijo a Samsón, he aquí que tú me has engañado y me has dicho mentiras. Resulta que la enojada es ella. En vez de que él le reclame, oye, yo te dije una cosa y tú, pues ves que si hubiera sido verdad, acabas con mi vida, ¿no? Ahora la enojada es ella. Me has dicho mentiras. Estaba leyendo ayer los comentarios de una teóloga feminista a este pasaje. Ella dice que aquí la buena es Dalila. Que porque Samsón no había asumido el llamado y entonces Dalila lo orilló a asumir el llamado y entonces la heroína de la historia es Dalila. Bueno, las feministas y los ideólogos de género que supuestamente hacen análisis de la Biblia, no hacen exégesis, hacen prestidigitación. Ahora ve el pasaje, ahora no lo ve, ahora está por acá, ¿dónde quedó el pasaje? ¿No? Ese es el problema, ¿sí? Me has engañado, me has dicho mentiras, descúbreme pues ahora, yo te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, con las cuales ninguna cosa se haya hecho, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. O sea, ya hay un avance, ¿no? Ya no son cuerdas tiernas, ahora son cuerdas fuertes, de verdad, de las que cualquier hombre ordinario no se hubiera podido soltar. Así es el pecado. Si usted peca una vez, tal vez sea como un hilito que le da una vuelta a su alrededor, ¿no? Usted dice, no, pues el hilito lo rompo cuando yo quiera, ¿no es cierto? Pero la segunda vez es otra vuelta y después son tantas vueltas que usted ya no va a poder romper la situación, ¿no? Por eso digo que Samsón somos todos. E insisto que Samsón no es un no cristiano. Samsón es un consagrado, es un elegido. El problema es que el elegido puede estar viviendo como si no fuera elegido. Luego, Dalila tomó cuerdas nuevas y atóle con ellas y díjole, Samsón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en una cámara, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Otra vez se libera a Samsón, otra vez mata a los que lo quieren matar. Y otra vez, en su necedad, no abandona a la mujer que debió haber abandonado. No abandonamos las relaciones patológicas, ¿no? Muchas veces en consejería alguien se viene a quejar de su pareja, sus problemas, y entonces, pues mira, lo que tienes que hacer es esto. Y al cabo del tiempo vuelve con el mismo problema. Yo he llegado al punto de decirle a alguien, no me cuentes ya nada porque ya te dije lo que tienes que hacer y tú sigues en lo mismo, entonces te gusta, ¿no? Esa es una relación patológica. Algunos le han inventado la palabra codependencia, ¿no? Yo creo que Samsón era codependiente de Dalila. Es que eso es la pasión. Recuerde usted que la palabra pasión es lo que nos arrebata, lo que nos domina. No es que Samsón ama a Dalila, Samsón tiene una pasión y toda pasión es patológica por Dalila. El amor cristiano, el amor verdadero es acción y nos lleva a buscar la plenitud de la persona. La pasión nos lleva siempre a la destrucción.
Y la pasión es necia, porque viendo todas las inconveniencias, la pasión se enciende más y quiere morir. Por eso las grandes novelas terminan siempre en la muerte de los amantes. Y entonces este Samsón está apasionado por Dalila y no puede ver cómo lo está traicionando cada vez que él le platica algo. Dalila dijo a Samsón, verso 13, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela, o sea, si me haces 7 trenzas. Nota que ya se está acercando al punto vulnerable. Primero las cuerditas que cualquiera rompe, luego las que no cualquiera rompe, y luego ya el cabello, ¿no? Me hace 7 trenzas. Entonces Dalila le hizo las 7 trenzas y la hincó la estaca, a cada una de las trenzas una estaca. Y gritó, Samsón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Lo mismo, se libró y mató a los filisteos. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo? Cuidado con el chantaje. El chantaje se da en las relaciones de los hombres, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia. Hermanos, yo soy su autoridad y si no me obedecen son unos rebeldes y les va a caer la maldición y Dios los va a castigar. Entonces ahí está la gente. No, es que el pastor dijo, ¿no? El apóstol, ¿sí? Ese es un chantaje. El chantaje de las mamás a los hijos. Ay, hijo, no estás haciendo lo que yo quiero. Ay, me va a dar. Ay, no, sí, mamacita, lo que tú digas, ¿no? El chantaje de la esposa al esposo, ¿no? Ah, si no haces lo que yo quiero, no hay alcoba íntima. ¡Pum! Le cierras la puerta. Hay muchos tipos de chantaje. Así esta mujer también, ¿no? No me quieres, Samsón. No me amas. Ese es un chantaje. Ya me has engañado 3 veces. Pues digo que es cinismo porque más bien Samsón es el que le hubiera dicho, ya has tratado de matarme 3 veces, ¿no? Y no me has descubierto en qué está tu gran fuerza. Ahora, dicen que la mujer es el sexo débil, y bueno, en algunos aspectos, sí, obviamente el hombre está para proteger a la mujer. Pero la mujer también tiene un poder sobre el varón, un poder muy fuerte y muy peligroso. Lo vemos con Eva. Eva logró convencer a Adán de hacer lo que no debía hacer. Por eso cuando Dios confrontó a Adán le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. ¿No? Hay que cuidar que el orden de Dios se dé. Aquí tenemos otro caso donde la mujer con sus propias herramientas, diferentes a las del hombre, puede lograr lo que quiere, porque dice el verso 16. Y aconteció que apretándole ella cada día con sus palabras, o sea, todo el tiempo, no me quieres, es que tú no me quieres. No, que sí te quiero, mira, no me quieres. ¿Sí? Importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. El alma de Samsón, reducida a mortal angustia. O sea, Sansón ya estaba preocupadísimo porque su esposa estaba enojada con él. Porque pues él no quería que esa esposa lo abandonara, que le reclamara. Y entonces, ¿tenía a Dios en primer lugar Samsón? ¿Quién era el primer lugar en el corazón de Samsón? La esposa. Cada uno de nosotros puede tener su propio ídolo. Eso que tenemos antes que a Dios. Si a Samsón le hubieran preguntado, ¿tú amas a Dios? Sí, claro, yo soy un nazareo. Pero si analizamos qué hacemos, vamos a ver que Dios puede no estar en primer lugar. En primer lugar estaba ella. Y ella le insistió tanto y tanto y tanto, ahí están las armas peligrosas de la mujer, que la pasión lo llevó a mortal angustia. Descubrióle pues todo su corazón.
Note que cuando tenemos un ídolo, vamos a terminar haciendo lo que el ídolo exige y no lo que Dios pide. Decirle a la mujer el secreto de su nazareato, de su consagración, era dejar de lado la importancia de esa consagración y ponerla en manos de una mujer que ni siquiera era creyente. ¿No es terrible? Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y seré debilitado y como todos los hombres. O sea, la fuerza no estaba en el pelo. El pelo era la señal de mantenerse en la condición de nazareo. La fuerza estaba en el Espíritu de Dios. ¿Sí? No vayamos a pensar que pues es como mágico dejarse el pelo largo y al rato todos los hermanos vienen con su melena, ¿verdad? No, el cabello no tiene aquí ninguna fuerza en sí mismo. La enseñanza es que era una de las señales para mantenerse en el voto que le había sido dado desde el nacimiento. Renunciar al voto, renunciar a la consagración, pues era renunciar al Espíritu de Dios que estaba en él. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, recuerden que la codicia estaba moviendo a la mujer, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. O sea, otra mujer que hace dormir confiadamente al hombre. Sobre sus rodillas. Y llamando a un hombre, rapóle las 7 trenzas de su cabeza. Y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y díjole, Samsón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Ahí está uno de los grandes problemas del que peca, siendo creyente. Había una secta, ya les he comentado, o hay una secta que dice, no, es que el que es verdadero cristiano no puede pecar, porque pues si la gracia de Dios está en ti, pues ella es la que domina y tú no puedes pecar. Otros que creen que se puede pecar todo lo que uno quiera, porque la gracia pues es gracia. No estamos diciendo nada de eso. Estamos diciendo que el elegido, el creyente, no pierde nunca su voluntad. Por eso hay tentaciones. Si la gracia nos quitara la capacidad de decidir, las tentaciones no existirían, ¿no? ¿Qué es la tentación? Sino una invitación a pecar, a abandonar la voluntad de Dios para hacer la nuestra. Entonces, si la tentación es una invitación a mi voluntad, entonces la voluntad no se ha perdido. De tal manera que Samsón puede poner su voluntad en la voluntad divina o su voluntad en lo que él desea, y lo que él desea es quedar bien con esa mujer. Entonces le revela y se confía. Cuando despierta, porque ella le grita, Samsón, los filisteos te van a matar, él despierta confiado y dice, esta vez saldré como las otras. Ah, sí, yo he pecado, pero pues finalmente Dios me ha perdonado y no ha pasado nada. Y suponemos que cada vez que volvamos a caer, no va a pasar nada, ¿no? A lo mejor un joven hizo mal uso de su cuerpo, ¿no? Sexualmente, y no pasó nada. Entonces a la otra dice, no, pues no pasó nada. ¿Cómo sabes que a la siguiente no va a volver a pasar nada? O cualquier otro pecado, ¿no? El gran engaño de la tentación es que el diablo siempre nos sugiere al oído, no pasa nada, no tiene nada de malo, es una canita al aire, ¿no? No va a pasar nada. Eso siempre nos dice. Y nosotros, pues muy confiados, no va a pasar nada.
Pero sí pasa, ¿no? No sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos echaron mano de él y sacaronle los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿En qué termina el elegido de Dios? El que debía de haber vencido a los filisteos termina en una condición no solo de esclavo, yo diría de animal. Porque normalmente eran los burros o las mulas las que se ataban a ese palo que le iba dando vuelta a la rueda que molía el trigo. Entonces ahí podemos ver a un Samsón encadenado, haciendo la tarea de una bestia de carga y sin ojos. Aquel que debió haber tenido la visión para hacer lo que Dios quería que hiciera, ahora ni siquiera tenía ojos. ¿Vemos qué terrible? ¿Dios perdona? Sí. ¿Dios restaura? Sí. ¿Y sufrimos? Sí. ¿Y hay consecuencias muy duras? ¿Y hay cosas que nunca se van a recuperar? Eso tenemos que tenerlo presente, ¿no? Tenemos que tener presente que si pecamos, Él es abogado fiel y nos va a perdonar. Pero tenemos que tener presente también que nuestros pecados nos van a llevar a consecuencias que no podemos prever. Y que no podemos decir, no pasa nada. No podemos decir, esta vez saldré como las otras. Y nuestra condición puede terminar como Samsón, siendo la burla de todos. En vez de ser el líder, el juez, el gobernante, la burla. Seguro fue la burla de los filisteos y de los judíos. ¿Sí? El que se queda sin ojos, el que no tiene libertad para hacer lo que antes quería, ahora está encadenado. El que es tratado como una bestia. El cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Bueno, en realidad en este 22 comienza otra historia, ¿no? Otra parte de la historia que ya no nos va a dar tiempo. Mejor llevémonos esta advertencia muy clara. Dios nos ha escogido, Samsón representa al pueblo de Israel, Samsón nos representa a cada uno de nosotros, que como elegidos tenemos el auxilio del Espíritu Santo. Podemos fallar, porque fallamos muchas veces, pero tenemos que tener el temor de Dios para no fallar. Mejor hacer lo que Dios quiere que hagamos. Las cosas pueden ser muy diferentes. No nos unamos en yugo desigual con los filisteos. Cuando vemos una situación que nos está advirtiendo, no creamos que la podemos controlar y dominar. Dice Pablo que huyamos mejor de la tentación. Porque si nos confiamos, vamos a pensar que no pasa nada, pero va a pasar. Y eso que va a pasar nos va a hacer sufrir mucho y nos va a hacer perder una buena parte de nuestra vida. Tal vez meses, tal vez años. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?